Una niña rompió en llanto frente a todos, mientras su padre, un millonario respetado y temido, acababa de despedir a la niñera sin siquiera escucharla. «Papá, por favor, no la eches», gritó la pequeña con la voz temblando. Pero él no dudó, no preguntó, no investigó, no quiso escuchar. Solo señaló la puerta, como si esa mujer no significara nada. La niñera bajó la cabeza, en silencio, sin defenderse, sin luchar. Y justo cuando estaba a punto de salir, la niña dijo algo que dejó a todos completamente paralizados. Algo que nadie esperaba. Algo que iba a destruir todo lo que ese hombre creía saber. Si te gustan las historias que tocan el corazón y dejan una enseñanza profunda, suscríbete al canal ahora mismo. Porque lo que estás a punto de escuchar no lo vas a olvidar. Y dime en los comentarios, ¿tú habrías escuchado a la niñera? ¿O también la habrías despedido sin preguntar? El silencio en la elegante sala del lujoso salón era tan pesado que parecía que nadie se atrevía ni siquiera a respirar. Las luces cálidas de los candelabros iluminaban la escena, pero no lograban suavizar la tensión que se sentía en el aire. Alejandro Montenegro, uno de los empresarios más poderosos de la ciudad, estaba de pie en el centro de la habitación, con el rostro endurecido y la mirada fría, como si todo lo que tenía delante no le afectara en lo más mínimo. Frente a él estaba ella, la niñera. Una mujer joven, de uniforme azul claro, con los ojos llenos de lágrimas que intentaba contener con dignidad. Su mano apretaba con fuerza la correa de su bolso, como si fuera lo único que la mantenía en pie. No dijo nada, no porque no tuviera algo que decir, sino porque nadie le había dado la oportunidad. «Ya es suficiente», dijo Alejandro con voz firme, sin levantar el tono, pero con una autoridad que no admitía discusión. «No necesito escuchar más». La mujer abrió ligeramente la boca, como si quisiera explicar, pero se detuvo, porque entendió algo en ese instante. No importaba lo que dijera, él ya había decidido. Y cuando un hombre como Alejandro Montenegro tomaba una decisión, no había vuelta atrás. A un lado, sujetándose con fuerza al brazo de su padre, estaba Sofía, su hija, una pequeña de apenas 6 años, con los ojos rojos por el llanto, el rostro tenso y el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse de su pecho. «Papá», susurró al principio como si aún tuviera esperanza, pero Alejandro no la miró. «Se terminó», repitió él esta vez más frío. «Puedes irte». Las palabras cayeron como una sentencia, definitiva, irreversible. La niñera bajó la mirada, respiró profundo y asintió lentamente. Un gesto pequeño, pero lleno de dolor. Se dio la vuelta con calma, tratando de mantener la compostura, aunque sus manos temblaban ligeramente. Y justo en ese momento, todo se rompió. «¡No!». El grito de Sofía atravesó la sala como un relámpago. Todos se quedaron inmóviles, incluso los adultos que observaban desde el fondo. Una pareja elegante que había presenciado la escena en silencio. Intercambiaron miradas sorprendidas. La niña soltó el brazo de su padre y dio un paso al frente, señalando directamente a la niñera con una mezcla de desesperación y valentía. «No la puedes echar», gritó con la voz quebrándose. «Ella no hizo nada». Alejandro finalmente giró la cabeza y por primera vez en toda la escena miró a su hija, pero no con ternura, no con comprensión, sino con esa mirada firme, controlada, casi distante, que utilizaba en los negocios cuando alguien cuestionaba su autoridad. «Sofía», dijo, intentando mantener el control. «Esto no es asunto tuyo», pero la niña negó con la cabeza. Fuerte, decidida. «Sí lo es», respondió con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Tú no sabes lo que pasó». La niñera cerró los ojos un instante, como si ese momento fuera exactamente lo que había intentado evitar. «Señor»,
intentó decir ella con voz suave. Por favor, si me permite explicarle. No, la interrumpió Alejandro de inmediato, levantando la mano. Ya escuché suficiente, pero no era verdad. No había escuchado nada, y todos lo sabían. El silencio volvió a caer, más pesado que antes. Sofía miró a su padre como si no lo reconociera, como si ese hombre elegante, fuerte, exitoso, no fuera el mismo que la abrazaba por las noches. «Papá», dijo esta vez en un tono más bajo, pero mucho más profundo. «Tú siempre dices que hay que decir la verdad». Alejandro frunció el ceño. Algo en esa frase lo incomodó. «Pero no lo suficiente. Aún no. Y yo la estoy diciendo», respondió él seco. «Ella se va». La niña apretó los puños, y entonces dijo algo que nadie esperaba. Algo que hizo que incluso la niñera abriera los ojos con sorpresa. «Si ella se va, yo también me voy». El aire pareció congelarse. Alejandro la miró fijamente, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. «No digas tonterías», respondió, más duro ahora. «No sabes lo que estás diciendo». Pero Sofía no retrocedió, ni un paso. «Sí lo sé», dijo, «porque tú no estabas ahí». Esa frase golpeó diferente, más fuerte, más directo. La niñera bajó la cabeza nuevamente, esta vez incapaz de contener una lágrima que rodó por su mejilla. Los adultos del fondo intercambiaron miradas otra vez. Algo no cuadraba, pero nadie se atrevía a intervenir, porque todos conocían a Alejandro Montenegro y sabían que cuando él estaba así, no escuchaba a nadie. «Sofía, basta», ordenó él. «Ve a tu habitación». Pero la niña negó con la cabeza lentamente y dio un paso más hacia la niñera. «Ella me cuidó cuando tú no estabas», dijo en voz baja, temblando. «Cuando tenía miedo, cuando no podía dormir». Alejandro respiró hondo, visiblemente incómodo, pero su orgullo seguía intacto. «Para eso se le pagaba», respondió. Y esa frase fue como una puñalada. La niñera cerró los ojos. Sofía lo miró, completamente destrozada. «No», susurró. No era solo eso, pero Alejandro ya no quería seguir escuchando. «Se acabó», dijo firme. «Esta conversación termina aquí». La niñera levantó la mirada por última vez, no para defenderse, no para discutir, sino para mirar a la niña, y en ese intercambio silencioso había algo más, algo profundo, algo que nadie más entendía. «Gracias», susurró la mujer, apenas audible. Sofía rompió a llorar, y justo cuando la niñera dio el primer paso hacia la puerta, la niña gritó algo. Algo que hizo que Alejandro se quedara completamente inmóvil. Algo que iba a cambiarlo todo, pero aún nadie sabía por qué. Alejandro Montenegro no era un hombre que dudara, nunca lo había sido. Desde muy joven había aprendido que el mundo se dividía en dos tipos de personas: los que mandaban y los que obedecían, y él siempre estuvo en el primer grupo. No por suerte, no por herencia, sino por una disciplina fría, calculada, casi implacable. A los 30 años ya dirigía su primera empresa. A los 35 había construido un imperio. Y a los 40, su nombre ya no solo era conocido, era respetado, temido, admirado. En el mundo de los negocios, Alejandro no era solo un empresario, era una referencia, un hombre que no se equivocaba, un hombre que tomaba decisiones rápidas y casi siempre acertadas. Y cuando alguna vez no lo eran, no lo demostraba, porque para él, mostrar duda era mostrar debilidad, y la debilidad no tenía lugar en su vida, ni en su casa, ni en su corazón. La mansión en la que vivía reflejaba perfectamente quién era él: amplia, elegante, perfectamente ordenada, cada objeto en su lugar, cada detalle pensado, nada fuera de control.
Pero detrás de esa perfección había algo que no se veía a simple vista. Silencio. Demasiado silencio. Los pasillos eran largos, pero vacíos. Las habitaciones eran grandes, pero frías. Y aunque la casa estaba llena de lujo, carecía de algo esencial: calidez. Sofía lo sentía, aunque no supiera ponerle nombre. Para ella su padre era como una figura distante, siempre presente, pero rara vez disponible. Siempre cerca, pero emocionalmente lejos. Las cenas eran rápidas, las conversaciones breves y los abrazos escasos. No porque Alejandro no la quisiera, sino porque no sabía cómo demostrarlo. Había aprendido a construir empresas, pero nunca a construir vínculos. Y en ese vacío, alguien había ocupado un lugar importante. La niñera, Mariana. No era alguien que llamara la atención. No tenía grandes estudios, ni una historia impresionante. Era simplemente una mujer sencilla. Pero tenía algo que Alejandro nunca había valorado lo suficiente: presencia, paciencia y una forma de mirar a Sofía como si fuera lo más importante del mundo. Mientras Alejandro estaba ocupado cerrando negocios, firmando contratos y expandiendo su fortuna, Mariana estaba ahí, en los pequeños momentos, los invisibles, los que no generan dinero, pero construyen recuerdos. Era ella quien acompañaba a Sofía cuando tenía miedo en la noche, quien le leía cuentos hasta que se quedaba dormida, quien celebraba sus logros más pequeños como si fueran gigantes, quien la escuchaba. De verdad. Pero Alejandro nunca vio eso como algo relevante. Para él, Mariana cumplía una función, nada más. Era eficiente, puntual, responsable, y eso era suficiente. O al menos, eso creía. Porque en su mundo, todo se medía en resultados, y las emociones no se podían medir. Por eso no las tomaba en cuenta. Esa tarde, antes de la escena que lo cambiaría todo, Alejandro había tenido uno de los días más importantes de su carrera. Una negociación millonaria, una adquisición clave, un movimiento que consolidaría aún más su poder en el mercado. Todo había salido perfecto, como siempre. Cuando llegó a casa, esperaba tranquilidad, orden, control. Pero en lugar de eso, encontró tensión, un murmullo incómodo entre el personal, miradas esquivas y algo que no le gustó en absoluto: desorden, no físico, sino emocional. Y eso lo irritaba más que cualquier otra cosa. Fue entonces cuando alguien le dijo algo. Una acusación, directa, simple, fría. La niñera tomó algo que no le pertenece. No hubo pruebas, no hubo explicación detallada, no hubo contexto. Pero para Alejandro fue suficiente, porque encajaba con su lógica. En su mundo, las personas estaban donde estaban por una razón. Y él no cuestionaba eso. Si alguien rompía una regla, pagaba las consecuencias, sin excepciones, sin emociones, sin segundas oportunidades. Por eso no investigó, no preguntó, no escuchó, solo actuó, como siempre lo hacía: rápido, eficiente, definitivo. Cuando llamó a Mariana al salón, ya tenía la decisión tomada. No importaba lo que dijera, no importaba lo que explicara. Para él, el caso estaba cerrado antes de empezar, y eso fue lo que hizo que todo fuera peor, mucho peor, porque esta vez no se trataba de números, ni de negocios, ni de estrategias. Se trataba de algo que no entendía, algo que nunca había aprendido a manejar: personas, emociones, verdades invisibles. Mientras hablaba con esa frialdad característica, mientras señalaba la puerta como si fuera una simple formalidad, mientras ignoraba la voz temblorosa de Mariana intentando decir algo, había algo más ocurriendo, algo que él no estaba viendo, algo que no entraba en su lógica. Sofía,
Ella lo estaba mirando, no como a un hombre fuerte, no como a un líder, sino como a alguien que estaba cometiendo un error. Y por primera vez en su vida, Alejandro Montenegro estaba a punto de enfrentarse a algo que no podía controlar. No con dinero, no con autoridad, no con poder, sino con algo mucho más difícil. La verdad. Pero aún no lo sabía. Aún creía que tenía la razón. Aún pensaba que todo estaba bajo control. Aún confiaba en que su decisión era correcta. Y ese fue su mayor error, porque mientras él se aferraba a su orgullo, la realidad ya estaba empezando a romperse. Y lo que vendría después no solo cuestionaría su decisión, sino todo lo que creía ser. Pero eso aún estaba por revelarse. El aire en la sala se volvió más denso. Nadie hablaba. Nadie se movía. Era como si el tiempo se hubiera detenido justo en el momento en que la injusticia tomó forma. Frente a todos. Mariana seguía de pie cerca de la puerta, con la espalda recta, pero el corazón roto. Sus manos temblaban levemente, aunque hacía todo lo posible por ocultarlo. Apretaba el bolso contra su cuerpo como si dentro de él estuviera todo lo que le quedaba. Y en cierto modo, así era. Porque en ese instante, no solo estaba perdiendo su trabajo, estaba perdiendo algo mucho más importante. El vínculo con Sofía. Señor, intentó una vez más con voz suave pero firme. Por favor, solo escúcheme un minuto. Un minuto, nada más. Pero Alejandro ni siquiera le concedió eso. No, respondió seco sin mirarla. Ya no hay nada que escuchar. Esa frase cayó como una puerta cerrándose con fuerza, definitiva, cruel y completamente injusta. Sofía dio un paso adelante con los ojos llenos de lágrimas. Papá, sí hay, insistió. Ella está diciendo la verdad. Pero Alejandro no cambió su postura, ni un centímetro. Sofía, esto no es un juego, dijo con firmeza. Hay reglas, y cuando alguien las rompe hay consecuencias. La niña lo miró, confundida, dolida. ¿Y si no las rompió?, preguntó con la voz quebrándose. Alejandro no respondió de inmediato, pero no porque estuviera dudando, sino porque, para él, esa posibilidad simplemente no existía. No voy a discutir esto, dijo finalmente. La decisión ya está tomada. Mariana cerró los ojos un instante, respiró profundo, y entonces dio un pequeño paso hacia adelante. Señor Montenegro, dijo con más firmeza esta vez, yo no tomé nada para mí. El silencio volvió a caer. Alejandro giró la cabeza lentamente. Por primera vez, la miró directamente, pero no con interés, sino con juicio. Eso dicen todos, respondió. La mujer negó con la cabeza. No, yo no. Su voz se quebró por un segundo, pero se recompuso. Yo solo estaba. Se detuvo. Dudó. Como si lo que estaba a punto de decir fuera más complicado de explicar. Y ese pequeño silencio fue suficiente para condenarla aún más. Alejandro entrecerró los ojos. ¿Ves?, dijo con frialdad. Ni siquiera puedes sostener tu propia versión. Pero no era eso. No era que no pudiera. Era que no sabía si debía. Porque lo que estaba protegiendo no era a ella. Era algo más. Algo que no quería exponer. Sofía observaba todo con desesperación. «Déjala hablar», gritó. «Por favor». Pero Alejandro levantó la mano imponiendo silencio. Esto se terminó. Mariana bajó la mirada. Sus dedos se apretaron más fuerte alrededor del bolso. Y en ese instante, algo pequeño cayó al suelo. Un leve sonido, casi imperceptible, pero suficiente para que todos miraran. Era un objeto pequeño, redondo, metálico. Rodó unos centímetros por el piso brillante, hasta detenerse justo frente a Alejandro. Él frunció el ceño.
Se inclinó ligeramente y lo recogió. Era un dije, sencillo, desgastado, nada valioso, al menos en apariencia. «¿Qué es esto?», preguntó mirándola con desconfianza. Mariana levantó la mirada de inmediato, y en sus ojos apareció algo nuevo: miedo. «Por favor», susurró, «devuélvamelo». Pero Alejandro no lo hizo. Lo observó con detenimiento. «¿Esto también es tuyo?», preguntó con tono irónico. Sofía dio un paso más cerca. «Papá, eso...». «Sofía, basta», la interrumpió él, sin apartar la vista del objeto. La niña se quedó en silencio, pero sus ojos hablaban por ella. Algo no estaba bien, algo no cuadraba. Mariana respiró hondo. «No es lo que usted piensa», dijo. «Yo no lo tomé de la casa». Alejandro levantó la mirada. «Entonces explícame qué hace en tu bolso». Otra oportunidad, otra puerta que se abría, pero una vez más, no se le dio el espacio suficiente. «Yo...», comenzó Mariana, y volvió a detenerse, porque esta vez no era solo miedo, era decisión, una decisión difícil, silenciosa, dolorosa. «Está bien», dijo finalmente bajando la mirada. «Si eso es lo que cree, no puedo hacer nada». Esa respuesta no fue lo que Alejandro esperaba. Él frunció el ceño, incómodo, porque no hubo defensa, no hubo excusa, no hubo lucha, y eso, en lugar de convencerlo, lo irritó más. «Entonces estamos de acuerdo», dijo. «Puedes retirarte». Mariana asintió lentamente, pero antes de darse la vuelta, miró a Sofía, y en esa mirada había una despedida, una que la niña entendió de inmediato. «No», susurró Sofía con la voz rota. «No te vayas». Pero Mariana no respondió, porque si lo hacía, no iba a poder irse, y tenía que hacerlo, tenía que proteger algo, aunque eso significara perderlo todo. Dio un paso hacia la puerta, luego otro, y otro más. Cada paso, más pesado que el anterior. Sofía comenzó a llorar sin poder contenerse. «Papá, estás equivocado», gritó. «Ella no hizo nada». Pero Alejandro permaneció inmóvil, rígido, seguro, convencido de que estaba haciendo lo correcto, aunque todo a su alrededor empezaba a decir lo contrario. Y justo cuando Mariana estaba a punto de cruzar la puerta, Sofía gritó algo diferente, algo que no sonaba a defensa, sino a revelación, algo que hizo que Mariana se detuviera en seco y que Alejandro sintiera por primera vez una leve incomodidad en el pecho, porque esa frase no era como las otras. Esa frase tenía algo más, pero aún nadie entendía por qué. «Porque fue por mí», gritó Sofía. La frase cayó como un golpe seco en medio del silencio. Mariana se detuvo justo antes de cruzar la puerta. Sus manos se tensaron, su respiración se cortó por un instante, y Alejandro se quedó completamente inmóvil. «¿Qué dijiste?», preguntó él lentamente, girando el rostro hacia su hija. Pero Sofía ya no estaba dudando, ya no estaba temblando. Ahora había algo diferente en su mirada: determinación, dolor y una verdad que no podía seguir guardando. «Fue por mí», repitió, esta vez con más fuerza. «Ella no hizo nada malo». Alejandro frunció el ceño. «Sofía, ¿no entiendes lo que estás diciendo?». «Sí lo entiendo», lo interrumpió la niña, con lágrimas deslizándose por su rostro. «Tú no estabas ahí». Otra vez esa frase, más fuerte, más directa, más difícil de ignorar. La habitación parecía haberse encogido, como si todas las paredes se acercaran lentamente, obligando a todos a enfrentar lo que estaba pasando. Mariana cerró los ojos por un segundo. Sabía que ese momento iba a llegar, y había intentado evitarlo. Había hecho todo lo posible, pero Sofía no podía quedarse callada.
no cuando sentía que algo tan importante estaba siendo destruido frente a ella. «Sofía», intentó decir Mariana en voz baja. «No hace falta». Pero la niña negó con la cabeza. «Sí hace falta», respondió. «Porque él no sabe nada». Esas palabras dolieron, no solo por lo que decían, sino por cómo las decía, como si ya no viera a su padre como alguien que la protegía, sino como alguien que estaba fallando. Alejandro respiró hondo. Su mandíbula se tensó. «Habla», dijo finalmente, cruzándose de brazos. «Te escucho». Era la primera vez en toda la escena, que realmente estaba dispuesto a oír. Pero ya no era lo mismo, porque no venía desde la confianza, sino desde el desafío. Sofía dio un paso adelante. Sus pequeñas manos estaban cerradas en puños. Su voz temblaba, pero no se detenía. «Ayer en la noche», empezó. «Yo no podía dormir». Alejandro la observaba fijamente, sin interrumpirla, pero tampoco mostrando emoción. Aún no. «Tenía miedo», continuó ella. «Mucho miedo». Su voz se suavizó, como si volviera a ese momento. «Llamé, pero tú no escuchaste. Ese detalle, pequeño, simple, pero profundo, golpeó en silencio». Mariana bajó la mirada. Alejandro no reaccionó, pero algo en su expresión cambió apenas. «Entonces ella vino», dijo Sofía mirando a Mariana. «Se quedó conmigo». La niñera apretó los labios, intentando contener la emoción. «Me contó un cuento», siguió la niña, «y después me abrazó, hasta que me dormí». Un silencio diferente llenó la sala. Ya no era tensión, era incomodidad. Era algo que empezaba a incomodar por dentro. «¿Y cuando desperté?» Sofía hizo una pausa. «Yo estaba llorando». Alejandro tragó saliva, casi imperceptible. «Porque me dolía», añadió ella tocándose el pecho suavemente. Ese gesto fue más fuerte que cualquier palabra. «¿Te dolía qué?», preguntó Alejandro, esta vez sin dureza, pero aún intentando mantener el control. Sofía lo miró, directo a los ojos. «Aquí», susurró, «como cuando algo está mal, pero no sabes por qué». Mariana cerró los ojos, porque sabía exactamente a qué se refería. «Y ella», continuó la niña, «no se fue». La voz de Sofía empezó a romperse otra vez. «Se quedó conmigo toda la noche. Nadie habló, nadie se movió. Me decía que todo iba a estar bien», dijo, «que no tenía que tener miedo». Alejandro desvió la mirada por un instante, solo un segundo, pero fue suficiente. Y cuando ya era tarde, Sofía dudó. «Yo le dije algo». Mariana abrió los ojos de inmediato. «Sofía», susurró con un leve temblor. «No es necesario». Pero la niña negó. «Sí lo es». Y entonces dio un paso más cerca de su padre. «Le dije que tenía miedo de perderte». La frase cayó en el centro de Alejandro, sin aviso, sin defensa. «Porque tú siempre estás ocupado», añadió. «Porque casi no estás conmigo». Su voz se volvió más suave, más vulnerable. «Y ella me dijo que no pasaría nada, que tú me querías». Alejandro cerró los ojos un instante, como si algo dentro de él empezara a moverse, pero aún no era suficiente. Aún no entendía todo. «¿Y eso qué tiene que ver con esto?», preguntó intentando recuperar el control, pero su voz ya no sonaba igual. Sofía respiró hondo y dijo algo más pequeño, pero mucho más profundo. «Papá», susurró. «Ella fue la única que se quedó conmigo cuando yo tenía miedo». Silencio, total, absoluto. «Y tú no estabas». Esa fue la frase, corta, simple, pero devastadora. Alejandro se quedó sin palabras, no porque no tuviera que decir, sino porque, por primera vez, no estaba seguro de tener razón. Mariana bajó la cabeza,
Una lágrima cayó lentamente por su mejilla, no de tristeza, sino de algo más, de impotencia, de verdad contenida. Sofía lo miró fijamente, esperando algo, cualquier cosa, pero Alejandro no reaccionó. No todavía, porque en ese momento, aunque algo dentro de él comenzaba a romperse, aún no conocía toda la verdad, y lo que faltaba por revelarse era mucho más grande de lo que imaginaba. El silencio que siguió a las palabras de Sofía no fue como los anteriores. Era distinto, más pesado, más incómodo, más real. Alejandro permanecía de pie, inmóvil, con la mirada perdida por un instante, como si intentara ordenar algo dentro de su cabeza que ya no encajaba como antes. Las piezas no coincidían, no del todo, y eso lo inquietaba, porque él no estaba acostumbrado a la duda. Nunca lo había estado. «Esto no cambia los hechos», dijo finalmente, con voz controlada, aunque ligeramente más baja que antes. Una cosa no tiene que ver con la otra, pero incluso al decirlo, no sonaba completamente convencido. Sofía lo miró con una mezcla de tristeza y frustración. «Sí tiene que ver», susurró. «Pero tú no quieres ver». Alejandro apretó la mandíbula. Esa frase le molestó más de lo que esperaba, porque en el fondo, una pequeña parte de él sabía que había algo que no estaba viendo, pero su orgullo aún era más fuerte. «Ya basta», dijo intentando cerrar la conversación. «Esto no es un debate». Mariana, que había permanecido en silencio todo ese tiempo, respiró hondo. Sabía que si no hacía algo en ese momento, todo se iba a romper definitivamente, y no solo su trabajo, sino algo mucho más importante. «Señor Montenegro», dijo con suavidad pero con una firmeza distinta, «permítame mostrarle algo». Alejandro la miró, no con interés, pero sí con una leve curiosidad. «No necesito ver nada», respondió. Pero esta vez no fue suficiente para detenerla, porque Mariana ya había tomado una decisión, una que había estado evitando desde el principio. Con manos temblorosas, abrió lentamente su bolso, el mismo que había estado sujetando todo el tiempo, el mismo que Alejandro había juzgado sin conocer, y sacó algo, un papel, doblado, arrugado en las esquinas, pero claramente importante. «Por favor», dijo extendiéndolo, «solo mírelo». Alejandro dudó, solo un segundo, pero esa duda ya era un cambio. Finalmente tomó el papel, lo desplegó con cuidado, y lo que vio no fue lo que esperaba. Era un dibujo, hecho con crayones, colores simples, trazos infantiles, pero lleno de significado. En el centro había una niña, pequeña, sonriendo. A su lado, una mujer, también sonriendo, tomadas de la mano. Y un poco más lejos, dibujado con líneas más rígidas, un hombre, solo, separado. Alejandro frunció el ceño. «¿Qué es esto?», preguntó, sin comprender del todo, pero Sofía se acercó rápidamente. «Es mío», dijo. Su voz era suave ahora, casi frágil. Alejandro volvió a mirar el dibujo, y algo dentro de él se movió, muy levemente. «Lo hice ayer», continuó Sofía, «antes de dormir». Mariana bajó la mirada, como si ese papel contuviera más de lo que quería mostrar. «¿Y por qué está en su bolso?», preguntó Alejandro, volviendo a endurecer el tono. Pero esta vez, la respuesta llegó sin vacilar. «Porque yo se lo di», dijo Sofía. Alejandro levantó la mirada, directamente hacia ella. «¿Por qué?». La niña dudó un segundo, pero no retrocedió. «Porque no quería que se fuera», respondió. «Porque sabía que algo iba a pasar». Esa frase quedó suspendida en el aire. «¿Cómo que algo iba a pasar?», preguntó él. Sofía respiró hondo. «Porque escuché cuando hablaban de ella», dijo.
cuando dijeron que había tomado algo. Mariana cerró los ojos. Ese era el momento que temía. Y no era verdad, añadió la niña. Yo estaba ahí. Alejandro sintió un leve nudo en el estómago. ¿Qué escuchaste exactamente?, preguntó, más serio ahora. Sofía miró al suelo por un instante, como si reviviera ese momento. Escuché que alguien dijo que faltaba algo, y que ella lo tenía, respondió. Pero nadie vio nada. Esa última frase cayó diferente. Nadie vio nada. Alejandro apretó el dibujo con más fuerza, sin darse cuenta, porque eso no encajaba con lo que le habían dicho. ¿Y por qué no dijiste nada antes?, preguntó. Porque tenía miedo, respondió Sofía, pero ella no. La niña miró a Mariana. Ella dijo que todo iba a estar bien, que no pasaría nada. Mariana respiró hondo y finalmente habló. No quería involucrarla, dijo. No quería que Sofía se sintiera responsable. Alejandro la miró fijamente. Ahora sí. Por primera vez, realmente la estaba escuchando. Entonces dime, dijo lentamente, ¿qué pasó realmente? La pregunta llegó tarde, pero llegó. Mariana dudó, solo un segundo, y luego asintió. Está bien, dijo, se lo voy a decir. Pero antes de hacerlo, miró a Sofía, y luego a Alejandro, como si supiera que después de eso, nada volvería a ser igual. Alejandro sintió algo extraño en el pecho, una incomodidad creciente, una sensación de que había cometido un error, pero aún no sabía cuánto, aún no conocía toda la verdad. Y cuando Mariana abrió la boca para hablar, el ambiente cambió, porque lo que estaba a punto de decir no solo iba a aclarar lo ocurrido, sino que iba a revelar algo mucho más profundo, algo que Alejandro no estaba preparado para enfrentar, pero ya no había vuelta atrás. Mariana no habló de inmediato, respiró hondo, como si necesitara reunir valor, no para defenderse, sino para decir algo que había guardado en silencio durante demasiado tiempo. Alejandro la observaba fijamente. Ahora sí, sin interrumpir, sin imponer, sin cortar sus palabras. Por primera vez, estaba dispuesto a escuchar, y eso lo cambiaba todo. Ayer en la noche, empezó Mariana, con voz suave pero firme. Cuando Sofía no podía dormir, yo me quedé con ella. Sofía bajó la mirada, recordando el momento. Estaba muy asustada, continuó Mariana. Decía que le dolía el pecho, que sentía algo raro. Alejandro frunció ligeramente el ceño. Ese detalle no lo sabía. Pensé que era ansiedad, añadió Mariana, pero no quise arriesgarme. Hizo una pausa, miró sus manos. Fui a la cocina a buscar agua y encontré el botiquín. Alejandro la seguía con la mirada. Cada palabra empezaba a pesar más. Había un frasco, dijo, un medicamento. El silencio volvió a instalarse. Lo tomé, añadió, pero no para mí. Sofía levantó la mirada. Me lo dio, susurró, y me sentí mejor. Alejandro apretó los labios. Su mente empezaba a conectar cosas, pero aún no era suficiente. ¿Y por qué no lo dijiste desde el principio?, preguntó, aunque esta vez sin dureza. Mariana lo miró, directo, con una mezcla de tristeza y honestidad. Porque no era mío, respondió. Y sabía que no iba a sonar bien. Esa respuesta era simple, pero real. Además, añadió, cuando regresé, escuché que ya estaban hablando de que faltaba algo. Sofía asintió levemente, y entendí lo que iba a pasar, continuó Mariana. Sabía que nadie iba a creerme. Alejandro sintió un leve golpe en el pecho, porque en el fondo sabía que era cierto. Podía haber explicado, siguió ella. Podía haber insistido, pero dudó, y esa duda lo dijo todo.
No quería que Sofía se sintiera culpable. Terminó. El silencio que siguió fue profundo, pesado, doloroso. Sofía comenzó a llorar en silencio. Yo le dije que no dijera nada, susurró la niña, porque pensé que tú te ibas a enojar conmigo. Alejandro cerró los ojos por un segundo. Esa frase no era sobre la niñera, era sobre él. Y no era solo eso, añadió Mariana con la voz más baja. Alejandro abrió los ojos. ¿Qué más? Mariana dudó, como si lo que venía fuera aún más difícil. Dijo finalmente. Alejandro bajó la mirada hacia el pequeño objeto que aún tenía en la mano. No es algo que tomé de la casa, explicó ella. Es mío. Él frunció el ceño. Entonces, ¿por qué lo escondías? Mariana respiró hondo. Porque no quería que Sofía lo viera en ese momento. Sofía levantó la cabeza confundida. ¿Por qué? Mariana la miró con ternura. Porque era de mi hijo. El aire se detuvo, literalmente. Alejandro no se movió, no habló. Era lo único que me quedaba de él, continuó Mariana con la voz quebrándose por primera vez. Murió hace 2 años. Sofía llevó una mano a su boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevas, diferentes, más profundas. Y anoche, añadió Mariana, cuando Sofía tenía miedo, lo tenía conmigo. Hizo una pausa. Se lo di un momento para que no se sintiera sola. Sofía asintió entre lágrimas. Me dijo que no tuviera miedo. Susurró que su hijo tampoco lo tenía. Alejandro sintió algo romperse dentro de él. No fuerte, no de golpe, pero sí de forma irreversible. Cuando regresé a guardarlo, continuó Mariana, ya estaban hablando de la acusación. Bajó la mirada. Y ya no importaba lo que dijera. Esa frase fue un golpe final, porque no era solo sobre lo ocurrido. Era sobre algo más profundo, sobre lo que Alejandro representaba en ese momento. Usted ya había decidido, añadió suavemente. Y yo lo entendí. Silencio. Total, absoluto. Sofía lloraba sin hacer ruido. Mariana permanecía quieta. Y Alejandro no sabía qué hacer, porque todo lo que creía cierto se estaba desmoronando. No había robo, no había mala intención, no había engaño. Solo había cuidado, protección, silencio, sacrificio. Y él no había visto nada, porque no quiso ver, porque no preguntó, porque decidió antes de entender, y eso era algo que no podía ignorar. Ya no. Alejandro bajó lentamente la mirada hacia el dibujo que aún tenía en la otra mano. Luego, al dije. Luego, a su hija, y finalmente, a Mariana, pero esta vez, no con juicio, no con frialdad, sino con algo nuevo, algo que hacía años no sentía, culpa, y lo peor, era que sabía que ya era tarde, o al menos, eso creía. El silencio que llenó la sala después de la confesión de Mariana no fue incómodo, fue devastador. Alejandro Montenegro permanecía de pie, pero por dentro, algo ya no estaba en su lugar. Era como si el hombre que había construido durante años, seguro, firme, incuestionable, comenzara a desmoronarse lentamente, sin ruido, pero sin posibilidad de detenerse. Su mirada, antes dura y precisa, ahora parecía perdida, vacía, como si estuviera viendo algo que no lograba comprender del todo, pero lo entendía, y eso era lo peor, porque no era confusión, era claridad, una claridad dolorosa, innegable. Bajó la vista hacia sus manos. En una, el dibujo. En la otra, el pequeño dije. 2 objetos simples, sin valor económico, pero con un peso emocional que lo aplastaba. Recordó las palabras de Sofía. Ella fue la única que se quedó conmigo cuando yo tenía miedo. Esa frase empezó a repetirse en su mente, una y otra vez, como un eco imposible de ignorar.
Luego recordó otra. Tú no estabas. Y ahí, algo se quebró. No fue inmediato, no fue dramático, no hubo gritos ni movimientos bruscos. Fue mucho más silencioso, más humano. Un pequeño gesto. Sus hombros, firmes hasta hacía unos minutos, descendieron apenas. Su respiración cambió, más lenta, más pesada, como si de repente todo el aire pesara el doble. Sofía lo miraba, con lágrimas aún en el rostro. Pero ahora había algo más en su expresión. Esperanza. Una pequeña, pero real. Esperanza de que su padre entendiera, de que reaccionara, de que volviera. Mariana permanecía inmóvil, no esperaba nada, no exigía nada. No pedía disculpas, no reclamaba justicia, porque en el fondo ya había aceptado la pérdida. Solo quería que Sofía estuviera bien. Eso era todo. Alejandro dio un paso hacia atrás, lento, inseguro, como si el suelo ya no fuera tan firme como antes. Miró alrededor, la sala, los muebles, las paredes. Todo seguía igual, pero no, nada era igual, porque ahora veía lo que antes ignoraba. El vacío, el silencio, la distancia. Se pasó una mano por el rostro, un gesto poco común en él, desordenado, humano. Yo intentó hablar, pero su voz falló, se detuvo. Respiró, lo intentó otra vez. Yo no sabía, pero la frase se quedó incompleta, porque no era suficiente. No saber ya no era excusa, no después de lo que había hecho. Sofía dio un pequeño paso hacia él. «Papá», susurró, pero Alejandro no la miró de inmediato, porque no podía, porque sabía que, si lo hacía, iba a ver en sus ojos algo que no estaba preparado para enfrentar. Decepción. Y finalmente, la miró, y ahí estaba, no como un reproche, sino como una verdad, pura, dolorosa, innegable. «Perdóname», dijo Sofía en voz baja. Alejandro frunció el ceño, confundido. «¿Por qué tú?», preguntó casi en un susurro. La niña bajó la mirada. «Porque no te dije antes». Esa respuesta fue otra herida, pero diferente, más profunda, porque mostraba algo que él no había querido ver. Su propia hija había tenido miedo de él. Alejandro cerró los ojos un instante, y esa vez no fue para pensar, fue para sentir, para enfrentar algo que había evitado durante años, que el respeto que inspiraba también generaba distancia, que su autoridad también provocaba miedo, que su control había creado silencio, un silencio que había permitido que todo esto pasara. Abrió los ojos y miró a Mariana. Ella seguía ahí, de pie, en silencio, esperando nada, y eso lo golpeó más que cualquier reclamo, porque no había exigencia, no había enojo, solo había una dignidad tranquila, una que él no había sabido reconocer. Dio un paso hacia ella, luego otro, lento, pesado, cada paso como si costara más que el anterior. Se detuvo a unos metros, la miró directamente, y por primera vez, no como empleada, no como alguien inferior, sino como persona. «Mariana», dijo. Su voz ya no era firme, ni fría, era distinta, más baja, más sincera. «Yo». Se detuvo, buscando palabras que nunca había necesitado antes, pero que ahora eran imprescindibles. «Me equivoqué». Silencio, pero no como antes. Este silencio tenía significado, tenía peso, tenía verdad. Mariana lo miró, y en sus ojos no había triunfo, no había satisfacción, solo había comprensión, y eso hizo que Alejandro bajara aún más la guardia. «No te escuché», añadió. «No pregunté». Apretó ligeramente el dije en su mano, y juzgué sin saber. Sus palabras eran lentas, cuidadosas, como si cada una llevara consigo una carga. Y así era, porque cada palabra era una grieta más en el muro que había construido durante años. «Y eso», continuó, «no tiene justificación». Sofía observaba, sin moverse,
sin hablar, pero con el corazón latiendo fuerte, porque estaba viendo algo que nunca había visto antes. A su padre, vulnerable, humano, real. Alejandro bajó la mirada y luego hizo algo que nadie esperaba, algo que ni él mismo había hecho en años. Se inclinó, no completamente, no de forma exagerada, pero lo suficiente para dejar de estar por encima, lo suficiente para mostrarse igual. «Perdón», dijo, una palabra, simple, pero cargada de todo lo que no había dicho antes, y en ese instante, el hombre que siempre había tenido el control, finalmente lo soltó. No por debilidad, sino porque entendió que había cosas que el control no podía arreglar, y que el orgullo había sido su mayor error. Pero aún faltaba algo importante, porque pedir perdón no siempre es suficiente. Y Alejandro estaba a punto de entenderlo. El perdón de Alejandro quedó suspendido en el aire. No fue rechazado, pero tampoco fue suficiente, porque todos en esa sala sabían que lo que había pasado no se arreglaba solo con una palabra, y él también lo sabía. Por eso no se movió de inmediato, no intentó justificarse, no buscó excusas, simplemente se quedó ahí, de pie frente a Mariana, esperando, como alguien que por primera vez en su vida no tenía el control. Mariana lo miró en silencio. Sus ojos ya no estaban llenos de miedo, ni de tristeza, sino de algo más profundo, comprensión, pero también límites, porque aunque entendía su error, eso no borraba lo que había ocurrido. «Señor», dijo finalmente con calma, «yo nunca quise causar problemas». Alejandro negó con la cabeza de inmediato. «No fuiste tú», respondió. «Fui yo». Esa frase salió sin esfuerzo, sin orgullo, sin defensa. Y eso marcó la diferencia. Sofía dio un paso más cerca, mirando a ambos, como si esperara algo que pudiera devolverle la tranquilidad. «Papá», susurró. Alejandro la miró, y esta vez no evitó su mirada. «Tienes razón», dijo con voz suave. «En todo». La niña no respondió, pero sus ojos comenzaron a brillar diferente, como si algo empezara a sanar. Alejandro respiró hondo y tomó una decisión, pero esta vez no fue rápida, no fue impulsiva, fue consciente. «Mariana», dijo girando hacia ella, «quiero que te quedes». El silencio volvió, pero ahora era distinto, más ligero, más esperanzador. Mariana lo observó, sin reaccionar de inmediato. «No como antes», añadió Alejandro, «no como una empleada más». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Quiero que te quedes porque eres importante para Sofía y porque...» Dudó un segundo. «Porque yo también necesito aprender». Esa última parte no estaba planeada, pero era real y se sintió. Mariana bajó la mirada, visiblemente conmovida, pero no respondió de inmediato, porque aceptar también requería tiempo. «No tiene que decidir ahora», añadió Alejandro, «pero quiero que sepa que esta es su casa». Esa frase, dicha por el mismo hombre que minutos antes la había echado sin escucharla, tenía un peso enorme. Sofía sonrió entre lágrimas, y sin pensarlo, corrió hacia Mariana. La abrazó con fuerza. «No te vayas, por favor», susurró. Mariana cerró los ojos, y por primera vez desde que todo comenzó, dejó que las lágrimas cayeran sin contenerlas. Pero no eran de tristeza, eran de alivio, de emoción, de todo lo que había guardado. Abrazó a la niña con ternura. «No me voy», respondió en voz baja. Sofía sonrió. Y ese pequeño gesto llenó el espacio de algo que antes no estaba. Calidez. Alejandro observaba la escena, en silencio, pero ya no como alguien distante, sino como alguien que estaba entendiendo, de verdad. Miró el dibujo que aún tenía en la mano. Se acercó lentamente,
y lo extendió hacia Sofía. Creo que este hombre necesita cambiar, dijo, señalando la figura solitaria en el papel. La niña lo miró, y por primera vez en toda la historia, sonrió sin tristeza. Sí, respondió, pero puede acercarse. Alejandro asintió, y en ese momento hizo algo simple, pero poderoso. Se arrodilló frente a ella, a su altura, sin trajes, sin títulos, sin poder, solo como padre. ¿Me das otra oportunidad?, preguntó. Sofía no dudó, lo abrazó, fuerte, como si hubiera estado esperando ese momento por mucho tiempo, y Alejandro cerró los ojos, sintiéndolo todo, el error, la culpa, pero también la posibilidad de cambiar. Se levantó lentamente y miró a Mariana. Gracias, dijo. Ella negó suavemente. No tiene que agradecerme, respondió. Solo escuche, la próxima vez. Alejandro asintió, y esa vez no lo olvidaría, porque había aprendido algo que ningún negocio le había enseñado, algo que no estaba en los números, ni en los contratos, ni en el éxito. Había aprendido a ver, a escuchar, a sentir, y sobre todo, a valorar lo que realmente importa, porque ese día no perdió dinero, no perdió poder, no perdió prestigio, pero estuvo a punto de perder algo mucho más importante, su hija, su confianza, su vínculo, y entendió que no todo se recupera con dinero, que hay errores que no se pueden comprar de vuelta, y que hay personas que llegan a tu vida sin hacer ruido, pero sostienen todo en silencio. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no hubo prisa, no hubo teléfonos, no hubo reuniones, solo una mesa, 3 personas y una conversación real. Sofía hablaba, Mariana sonreía y Alejandro escuchaba, de verdad, porque finalmente entendió algo que cambiaría su vida para siempre. El verdadero éxito no se mide en millones. Se mide en las personas que permanecen a tu lado cuando no tienes nada que ofrecer, excepto tu corazón.